Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el tema de Levítico. Ahora vamos a estudiar el capítulo número 11. Tiene mucha relación con el capítulo anterior que vimos estas semanas anteriores. Pero antes vamos a ir a Dios en oración para pedir de su bendición. Oremos al Señor. Señor, le agradecemos por la oportunidad que nuevamente nos concede de presentarnos, Señor, para exponer su palabra. Y para ello, Señor, suplicamos de su guía, de su bendición, de su Espíritu Santo, Señor, para que, como Él mismo inspiró a estos escritores del Antiguo Testamento, sea Él mismo que traiga luz y entendimiento para esta época, Señor, a nosotros, en que la iglesia, Señor, está ahora sosteniendo su verdad y avanzando, Señor, a través, Señor, de generación en generación. Pedimos que nos dé esta claridad, Señor, para poder ser esos luminares que usted necesita, que usted pide, que seamos cada uno de aquellos que usted nos ha llamado a la salvación. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 11, hermanos, al 15, no lo vamos a ver en esta ocasión porque son muchos y es mucha información, mucho tema, pero del 11 al 15, hermanos, estos capítulos nos enseñan la importancia de la pureza en aspectos prácticos de nuestra vida, como la alimentación, la higiene del cuerpo, la obediencia a las normas establecidas, la conducta irreprochable y todas estas cosas. Del 11 al 15 nos enseña esto. Hoy trataremos solamente el capítulo número 11. ¿Recuerdan, hermanos, que se concluía el capítulo número se concluía el capítulo número 10 con una situación que se dio allí entre los sacerdotes que no comieron del sacrificio que Dios había dicho que comieran? ¿Recuerdan esto? Y que ellos no lo comieron porque dijeron, no, ¿cómo vas a comer eso si eso es santo a Jehová? Y nosotros somos unos pecadores. No queremos participar de eso, no podemos. Y esto, hermanos, dice el pasaje, que esto Moisés lo vio bien. Dice en el verso número 20, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Y obviamente si se dio por satisfecho Moisés, es que Dios también estaba de acuerdo con eso. Entonces ellos, tanto Aarón como los hijos de Moisés que le quedaron, Eleazar e Itamar, como ellos, hermanos, comprendieron de una manera suficiente e inicial la santidad de Dios, la cual antes no ellos comprendían o no entendían. Pero en ese momento, con la situación que sucedió con sus hermanos Nadab y Abiú, ellos se dieron cuenta de lo santo, de la santidad de Dios. Entonces hasta ahí va Dios avanzando en su propósito, en su proyecto, porque primeramente Él quiere mostrar a los líderes su santidad, y aquí se los muestra. Pero ya que quedó claro en ellos, ya que en los sacerdotes quedó clara la santidad de Dios, ya que ellos ni siquiera querían comer lo que era santo para Dios y que por ley les correspondía a ellos, pero no querían comer, ya que a ellos les quedó claro, ahora tenía que ser esto claro no solamente a ellos, sino también al pueblo. Al pueblo también le tenía que quedar claro la santidad de Dios. Y el capítulo 11 al 15, hermanos, nos muestra Dios cómo quiere introducir esa santidad, cómo quiere que la conozcamos en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, hermanos, porque en el capítulo número 11, ahí nos va a mostrar, como vamos a ver más adelante, qué es lo que ellos tenían que comer y qué no. Alimentos puros, animales puros, animales puros y animales impuros. Y ahí les empieza, hermanos, a decir esto. Así que el pueblo, hermanos, también por otro lado tenía que discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Esto lo vemos, hermanos, en Levítico 10, versos del
del 8 al 11, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué esa prohibición? Y la da, para poder discernir entre lo santo y lo profano. O sea, ellos en primer lugar tenían que discernir entre lo santo y lo profano. Tenían que discernir entre lo inmundo y lo entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y para qué tenían que aprender eso? Ellos primeramente, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Entonces, ellos, hermanos, tenían que entrenar al pueblo a distinguir estas cosas. Porque recuerden, hermanos, más adelante vamos a ver cómo les hace referencia, que Él los quiere diferentes, los quiere distintos de donde Él los sacó. Los quiere distintos, diferentes a de donde Él los sacó, de Egipto. Entonces ellos no sabían distinguir estas cosas. Y por eso el Señor empieza a introducirlos, hermanos, con el ABC para aprender la santidad de Dios. Es como en el kinder, hermanos. Ellos estaban en este momento, estaban en el kinder aprendiendo el ABC de la santidad de Dios, de un Dios que no conocían realmente, de un Dios que no conocían su santidad, de un Dios. Entonces Dios empieza a mostrarles, a introducir, hermanos, este atributo para que lo conocieran con la comida, con cosas cotidianas, con cosas sencillas. No les enseña una teología profunda, no, les enseña nada más que tienen que aprender a distinguir lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio, y lo hace con los animalitos. Con animalitos los enseña. Algo fácil, algo sencillo, casi como con palitos y bolitas, hermanos. Ahora, lo que se considera limpio o puro es todo aquello que se puede acercar y ofrecer a Dios, en primer lugar. Todo lo que se considera limpio o puro es todo aquello que se puede acercar a Dios, todo aquello con lo que uno se puede acercar o ofrecerlo a Dios, lo que cumple con los requisitos para ser presentado a Él, al Señor. Y lo inmundo es todo aquello que no reúne los requisitos para traerlo delante del Señor. Fácil. Así que lo que vamos a ver, hermanos, de aquí en adelante es todo lo que Dios enseñó por medio de Moisés en la ley. Todo esto, hermanos, era parte del entrenamiento, del discipulado que debería recibir el pueblo israelita, porque él no conocía la santidad de Dios, no conocía este atributo de Dios. Y Dios no les iba a dar esto así todo de tajo, sino de una manera dosificada, pequeña, en trocitos, les iba a dar a entender su santidad. El fin era, hermanos, que a través de este ABC, ellos conocieran el carácter santo del Señor y que aprendieran a llevar una vida de santidad consagrada en su cuerpo, en lo que comen, y en su alma a su Rey soberano. O sea que el Señor no quería dejar nada, dejar nada por sentado de que ellos ya sabían la santidad de Dios. Por eso les habla, hermanos, con un lenguaje muy singular, un lenguaje muy sencillo, a través de lo que comen. Primero tienen que, para comprender mi santidad, primero tienen que aprender a distinguir en lo que comen, qué es lo santo, qué es lo profano, qué es lo inmundo y qué es lo limpio. Para empezar, hagan esto. Es como cuando tú vas a aprender karate o a aprender cualquier arte marcial. Ves tú al maestro ahí tirando patadas y con destreza, con fuerza, y a ti nada más te ponen a hacer lagartijas durante 2 años. No, yo quiero ya dar patadas, yo quiero ya dar... Pero no, te enseña solamente lo básico. Pues es lo que está haciendo el Señor con ellos. Le está enseñando solamente lo básico. Movimientos sencillos.
repetitivos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos enseña a vivir en santidad progresivamente. El Señor nos enseña a vivir en santidad, pero progresivamente. Va desde los temas más básicos de la vida hasta los temas más complejos de nuestra vida. Aquellos que influyen en nuestra vida, especialmente en nuestra vida espiritual. Y noten que el Señor empieza con lo que comen, con el cuerpo, porque esto los va a llevar en su momento a un crecimiento, un entendimiento espiritual. Y vemos, hermanos, en el capítulo 11, del verso del 1 al 47, vemos las leyes dietéticas. ¿Qué era lo que el Señor quería que comieran con el fin de enseñarles, de introducirlos a que conocieran la santidad de Dios? El Señor quería enseñar al pueblo 4 cosas. Quería enseñar lo que convenía a la santidad de Dios y lo que no. Que pudieran distinguir estas cosas. Número 2, lo que avanzaría la santificación de los miembros del pueblo de Dios y lo que no. Número 3, lo que necesitaban saber para mantenerse separados de las prácticas idolátricas e insalubres de los paganos. Y número 4, cómo podían cuidar su salud física y espiritual. Con esa razón, hermanos, el Señor les dio estas leyes sencillas de qué comer y qué no comer. Aunque estas leyes son de carácter ceremonial, solamente sirven al propósito de que el pueblo conozca el carácter santo de Dios y que viva conforme a este carácter santo de Dios. El asunto es, hermanos, es que el Señor no quería unos cristianos, perdón, no quería unos personas superiores a los demás. No, el Señor quería unas personas diferentes a los demás. Y eso es lo que significa ser santo. No ser superior a los demás, sino ser diferente, ser apartado. Y ese era el propósito del Señor, que ellos fueran apartados, separados, diferentes de lo común, de lo inmundo. Ese era el propósito, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es santo, como vamos a ver en el verso número 45. Así que, hermanos, no constituían un fin en sí mismas estas leyes dietéticas. Porque hay alguien que podía comer lo que comiera, o sea, lo que dice es, lo que el Señor decía podía comerlo. Pero ser el más ruin del pueblo, el más desconfiado, el más altanero del pueblo. ¿Pero qué? Comía lo que estaba dicho ahí. Entonces, hermanos, estas leyes no constituían un fin en sí mismas, sino que era un medio para que conocieran la santidad de Dios. Una segunda razón es el cuidar la salud de los israelitas. Esa es una segunda razón. La primera es que conocieran la santidad de Dios. Y la segunda, hermanos, que cuidaran la salud entre ellos, privándolos de comer animales que pudieran ser nocivos para la salud. Lo que para Israel era una ley, para nosotros, hermanos, para la iglesia, es un principio, no es una ley, es un principio de mayordomía personal. Un aspecto de esta es cuidar escrupulosamente nuestra salud y nuestros hábitos alimenticios. Para ellos era una ley, pero para nosotros es un principio en el cual nosotros podemos cuidar nuestros hábitos alimenticios. No debemos comer en exceso, ni en forma indiscriminada. Tampoco debemos comer por mero placer. Es que me gustó, cómprame otro. Y me siguió gustando, quiero comprar otro. O sea, no es por eso. La lista, hermanos, de animales prohibidos se divide en cuadrúpedos, en acuáticos, en aves y en insectos. Y además en animales que se mueven sobre la tierra o que se arrastran sobre la tierra. Da estos cinco categorías, hermanos, de animales
de los cuales se pueden comer o no se pueden comer. La instrucción divina era precisamente para que no imitaran las costumbres dietéticas de otras naciones paganas, hermanos. Ese era el asunto. El Señor los quería diferentes a los demás, distintos. Que no imitaran las costumbres dietéticas de otras naciones paganas que comían toda clase de animales inmundos y especialmente el cerdo. Y ahorita voy a decir algo con respecto a este animal, cómo lo alimentaban en aquel tiempo y cómo ahora podemos ahora sí comerlo y se hace eso. Bien, empezamos, hermanos. Versos del 1 al 23. No voy a leer todo porque vamos a llevar mucho tiempo. Solamente algunos versos voy a mencionar. Empecemos inicialmente. Animales puros e impuros. Versos del 1 al 23 del capítulo 11. Iniciamos con los animales inmundos. La clasificación incluye a los cuadrúpedos, los que rumian, o sea que mascan el alimento varias veces, pero no tienen pezuña hendida, como el camello, el conejo y la liebre. Además de los que tienen pezuña hendida, pero que no rumian como el cerdo. Viene en el verso del 4 al 7. También se incluye en esta lista de los inmundos a todos los que andan sobre sus garras. Esos animales también eran inmundos. Verso número 27. Y luego se pasa allí, hermanos, a los animales acuáticos. De los animales acuáticos se prohíbe comer aquellos que no tienen ni aletas ni escamas, entre los cuales se encuentra la anguila, el cangrejo, la ostra, el pulpo, la langosta, el delfín, etc. Solamente se podía comer animales que tuvieran aletas y escamas, nada más. Todo lo demás no deberían de comer. De las aves, se dice de las aves rapaces, o que comen carne o carroña, o que comen carne en estado de descomposición, como el águila, el quebrantahuesos, el milano, el cuervo, la lechuza, el gavilán, el búho, el buitre. Porque estas especies, hermanos, se alimentan de carne putrefacta y podrían transmitir enfermedades a las personas que las comieran. Estamos hablando de animales inmundos. Con respecto a los insectos, están prohibidos todos aquellos que son alados, o sea, que tienen alas, y que andan sobre 4 o más patas, versos del 20 al 23. Y además se incluye, hermanos, una variedad de animales que se distinguen únicamente porque se mueven sobre la tierra. Incluye la comadreja, el ratón, la rana, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón, versos del 29 al 30. Y la lista termina con reptiles, de animales que andan sobre su pecho, que se arrastran sobre la tierra, y los que tienen 4 o más patas. Versos del 41 al 42. Eso es lo que nos narra, hermanos, los animales inmundos, los que no debería de comer el pueblo. Ahora, animales limpios. De acuerdo con lo que nos dice Levítico 11, hermanos, y también Deuteronomio 14, del 3 al 21, se podía comer el buey, la oveja, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés. Deuteronomio 14, versos de 4 al 5. Los animales de pezuña hendida que rumían se incluyen en esta lista también. De la fauna marina eran permitidos todos aquellos que tienen aleta y escama, así como toda ave limpia, excepto la lista que viene, hermanos, en los versos del 13 al 19, que aparece en la categoría de aves inmundas. Y también se podía comer, hermanos, todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas para saltar, como la langosta. Ese insecto sí se podía comer. ¿Recuerdan que ese es el insecto que comía Juan el Bautista? Comía langostas y ¿qué? Y miel. Entonces, él comía animales, insectos que eran limpios.
Ahora, hermanos, pregúntense esto, o a ver si podemos responder esta pregunta. ¿Podemos honrar a Dios en cosas tan poco espirituales como comer? ¿Qué de espiritual tiene el comer? Pues nomás te alimentas. Alimentas tu cuerpo. No, cuando estás comiendo, o sea, no meditas meramente, no reflexionas meramente, no estás orando, estás comiendo. Estás alimentando tu cuerpo. ¿Qué, qué honra se da a Dios en el comer? ¿Será importante cuidar nuestra salud comiendo solo alimentos saludables para avanzar los propósitos de Dios en nuestra vida? ¿Será importante eso, cuidar nuestra salud alimenticia? ¿Qué tal si empiezo a comer algo constantemente que me gusta, pero que también me daña mi cuerpo y en su momento me va a enfermar? Ya no voy a servir para los propósitos de Dios. Ya no me voy a poder levantar. Ya no me voy a poder ir a visitar a alguien. Ya no voy a poder estar aquí como en su momento no estuve que cuando estuve enfermo. Así que hermanos, sí es importante la alimentación, el cuidar nuestro cuerpo. Aunque si bien es cierto, hermanos, que no es lo que entra en la boca lo que contamina el hombre, según Mateo 15:11, ni tampoco Dios nos juzga por lo que comemos, según Romanos 14, versos del 1 al 3, cuando Él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y como dice 1 Corintios 8:8, si bien la vianda no nos hace más aceptos delante de Dios, o sea, lo que comemos no nos hace más aceptos delante de Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, Dios no nos juzga por lo que comemos. También es cierto que no todo conviene. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, puedo comer de todo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ni debemos dejarnos dominar por ningún apetito carnal. Como dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Dice el apóstol Pablo. Así que hermanos, consideremos aspectos de nuestra vida como la alimentación, la higiene, el cuidado personal. Todo eso que hacemos, hermanos, el bañarnos, el alimentarnos, el cuidar nuestra persona. Pregúntate, hermano, si lo que estás haciendo, si lo que haces glorifica a Dios y si eso que haces son dignos de un cristiano verdadero. Me refiero a tu alimentación y a tu higiene. Por eso me quería bañar. Voy a predicar de esto y luego no me quería bañar. Pero bueno, instrucciones para purificarse, ¿verdad? La enseñanza de este pasaje, hermanos, tiene el propósito de indicar la forma en que una persona debería actuar cuando violare algunas de las instrucciones que ya se habían dado previamente acerca de lo inmundo de los animales que podía comer y los animales que no podía comer, para ver cómo él podía purificarse y quedar libre de su inmundicia. Eso lo vemos, hermanos, en los versos del 24 al 40. Primero, se establece que cualquiera que tocare el cuerpo muerto de los animales mencionados quedaría inmundo hasta la noche. O sea que si una persona tocaba un animal de estos, ya sea inmundo o limpio, quedaba era inmundo más bien hasta la noche. Lo vemos en los versos
del capítulo 11, en el 8, en el 11, en el 12, en el 23, en el 27, en el 28 y en el 31. Ahí vemos, hermanos, hasta dónde le llegaba la inmundicia. Ahora, para purificarse, debía permanecer todo el día al margen del santuario. No tenía por qué acercarse al santuario porque estaba inmundo, ni de las personas no contaminadas, ni de las actividades religiosas. Tenía que apartarse. El hecho de haber tocado ahí un animalito muerto, tenía que hacer esto, apartarse. Debía lavarse a sí mismo, o sea, bañarse él mismo, sus vestidos y limpiar todo aquello que hubiera quedado expuesto a la contaminación. Limpieza, limpieza, limpieza. O sea, todo esto, hermanos, era parte de una formación de limpieza, porque esto les proyectaría la santidad de Dios. De la misma manera, hermanos, todos los objetos, utensilios o alimentos que tuvieran contacto con animales inmundos quedaban contaminados. Esto lo vemos en los versos 32 al 38 y deberían lavarse. Mencioné el caso de que si un animalillo cae en un sartén, debería de lavarse el sartén y dar un proceso de purificación para ese sartén. Había otros, hermanos, como en el caso de que si la vasija fuera de barro y esta fuera contaminada por un animal de estos inmundos, una lagartija que se metiera ahí a tu casa y cayera ahí, ya eso ya era un objeto inmundo. Ahora, esta vasija de barro debía destruirse y no bastaba con lavarla porque se consideraba que podía retener inmundicias del animal. Si se dan cuenta, hermanos, esto es parte de una formación, es parte de un ABC, es parte de empezar a relacionarse con Dios en los primeros pasos. Porque recuerden, ellos vienen de Egipto. Ellos no saben la diferencia entre un Dios santo y los dioses de Egipto, un Dios santo y los dioses paganos. Un Dios santo, ellos no saben la diferencia y el Señor se la está empezando a enseñar a ellos en ese momento, en este capítulo 11. Siendo ellos, hermanos, un pueblo beneficiario de la salvación y de la vida espiritual, me refiero a Israel, y también nosotros, hermanos, la iglesia, no deben tener contacto con nada que le contamine o le estorbe en su comunión con Dios. Ese era el punto, hermanos. Que no debería haber nada que le estorbe o lo contamine en su relación con Dios. Eso era lo que el Señor quería empezarles a enseñar con esto. Porque, hermanos, ya que tenemos vida nueva, debemos evitar identificarnos con la muerte, ya sea física o espiritual. Porque Dios, hermanos, nos ha renacido. Dios nos ha dado vida, nos ha regenerado. En la lista, hermanos, esta de los animales, también se dan instrucciones acerca de qué hacer con los depósitos de agua, de semillas, de hornos donde cocinan. Pues imagínate que ahí en el horno, ya cuando se deja usar que está frío, se mete ahí un animalejo. Ese horno ya no se puede usar. Se acabó la cocina. Tenía que pasar también por un proceso de purificación. Entonces, da también, hermanos, ahí puntos de qué hacer cuando sucedía estas cosas. Cuando caía un animalillo o algo ahí a una fuente de aguas o una cisterna también da. La fuente y la cisterna donde se deposita agua no se contamina porque se entiende que el suministro constante de agua les mantendría limpias. Pues significan ahí si cae un animalito de estos o algo que haga inmundo al pozo de agua, pues ya nadie toma agua y se mueren de sed. Entonces también para evitar esa situación. Era posible que una persona se contaminara también por el tocar un cadáver de aquellos animales que se consideraban limpios. Por ejemplo, si estaba muerta una vaca y alguien la agarra, la toma,
Pensé que estaba dormida, pero no, estaba muerta y ya tiene días o ya tiene ahí rato muerta. Esa persona, aunque había tocado un animal limpio, era contaminado, se había contaminado. Un animal que había muerto por enfermedad, por un accidente o de manera natural, se consideraba que la persona se contaminara. Aún así debería esa persona purificarse. Tenía que esperar hasta en la noche. Así que hermanos, esto nos lleva a pensar un poco en que nosotros debemos de mantener limpio nuestro cuerpo de toda contaminación, por un lado. Y es por eso que hoy nosotros andamos con cubrebocas y andamos con gel y andamos con eso. ¿Por qué? Pues porque no queremos contaminarnos. Pero más importante, hermanos, y sobre todo, no debemos de contaminar nuestro espíritu con cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, del rumbo de Dios. Hermanos, es verdad que vivimos en una época en donde uno de los valores negativos que más influyen en la gente es el consumismo. Comprar, 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 comprar. Y más en estas fechas, donde toda la gente recibe un poco más de su remuneración habitual y a consumir. Tenemos cosas, es verdad, hermanos, que es necesario que las cubramos, necesidades. Eso es verdad. Hay que usar, hermanos, los recursos para eso, para cubrir las necesidades. Pero muchas veces, hermanos, consumimos muchas otras cosas solamente porque las deseamos, no porque las necesitamos. Y empezamos a ser afectados por ese consumismo. Y debemos tener cuidado, hermanos, de no dejarnos llevar por ninguna pasión desmedida o dejarnos controlar por nuestro vientre, que es el asunto que estamos viendo en Levítico, la alimentación. Filipenses 3, versos del 18 al 19 dice esto: porque ahí andan muchos, no dice algunos pues son poquitos, ¿no? Pero dice, ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos son enemigos? El fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? Porque cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Tienen dinero? ¿En qué lo gastaré? ¿En qué lo gastaré? El dinero que es autocomplaciente, o sea, ese que se complace, me lo merezco. No sé qué están comiendo los demás, pero yo me merezco esto. Cambia sus convicciones fácilmente. Deuteronomio 6, versos del 10 al 12. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, luego después de que hagas eso, luego que ya estés que tengas riqueza, abundancia, ahí dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, ¿qué no es este mal el que nos sucede a todos? Tenemos una ganancia, tenemos una abundancia,
Bendito sea mi Padre Dios. Es todo lo que das al Señor. Ese bendito sea mi Padre Dios es todo lo que das. Te olvidas de que Dios te proporcionó todas estas cosas. Ahora, hermano, no es que yo quiera tu dinero, porque ese dinero, hermanos, no es tuyo, no es mío, es del Señor. Lo único, hermanos, es que, como dice la Escritura, que este perro que está ladrando te advierta que al Señor le tenemos que dar cuentas. Y cuando Él te llame, no vayas a ser avergonzado también por esto. Hermanos, el diablo es experto en manipular a la gente mediante el tema de la comida y cualquier cosa codiciable para el hombre. Mira, Génesis 3, versos del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, comida, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió igual que ella. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Que el diablo es experto en manipular a la gente mediante el tema de la comida. ¿Qué no son los problemas? ¿Por qué a este sí le sirves esto y a mí no? Que se coma también las verduras. Nomás quiere andar comiendo lo que él quiere. Es un problema, ¿no? Mateo 4, hermanos, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, comida. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en comida, en pan. Y respondió el Señor y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también, hermanos, en este capítulo número 11, vemos la base de estas leyes dietéticas. ¿Cuál es su base? ¿Dónde están soportadas? ¿Por qué se han de obedecer? ¿De dónde emanan? ¿Por qué? La razón principal, hermanos, en los versos del 41 al 47 vemos esto. La razón principal de la observancia de todos estos ritos era Dios mismo. En el verso 44, yo soy Jehová vuestro Dios. Por esa razón. Esa es la base, hermanos, de estas leyes. ¿Por qué ellos tenían que hacer eso? Vean el verso número 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Ustedes creen, hermanos, que comiendo nada más esto uno ya era santo? No, no, uno no era santo, pero ellos, el Señor estaba iniciando el ABC en ellos. Le estaba dando cosas menores, pequeñas, para que inducirlos a conocer la santidad de Dios. Así que, hermanos, esa es la base de estas leyes. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. La vida, hermanos, debe conformarse al carácter de Dios hasta en sus más mínimos detalles como la comida.
No hacerlo significa negar su soberanía sobre nuestras vidas y su carácter santo. La obediencia a la palabra de Dios es la única evidencia segura del carácter santo de un cristiano. Por eso Dios afirma: seréis santos porque yo soy santos, así que no contaminéis vuestras personas. Verso número 45, que es el tema, hermanos, de esta exposición. Seréis santos. Y noten, hermanos, el verbo que usa ahí, verso 45, seréis. Y les dice seréis, ¿por qué? Pues porque no eran santos. Con estas, dice el Señor diciendo, con estas reglas que les estoy empezando a dar, ustedes van a empezar a ser santos. Porque si no lo sabían, no son santos. Pero con estas ordenanzas que les estoy dando, si las obedecen, van a proyectarse a ser santos. Van a empezar a ser santos. El cristiano se santifica, ¿de qué manera? ¿Comiendo animales limpios? No. El cristiano se santifica siendo obediente y cumpliendo todos los detalles de la voluntad de Dios en su vida. Así es como seremos santos. Así es como vamos en ese camino de santidad. ¿Cómo? Siendo obediente y cumpliendo todos los detalles de la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios, hermanos, en su gran sabiduría, nos instruye con toda claridad acerca de lo que le agrada y lo que no. Dios en su palabra hace esto, hermanos, con toda claridad nos dice qué es lo que le agrada y qué no. Lo que avanza a su voluntad en nuestras vidas y lo que lo retrasa. Lo que da testimonio de su carácter santo, y lo que lo ensucia. El Señor nos dice claramente esto en su palabra. Así como en aquel entonces Moisés les decía de una manera clara que era lo inmundo y que era lo limpio, así en la palabra de Dios encontramos también esto para nosotros hoy en día. El creyente entendido de estas cosas será capaz de discernir la diferencia entre lo que conviene al Señor y lo que no contribuye a los propósitos santos del Señor que Él tiene para nuestra vida. Noten, hermanos, que una evidencia clara de la madurez cristiana es la capacidad de distinguir y separar lo bueno de lo malo. ¿Cómo podemos o a qué persona podemos considerar una persona débil? Una persona que todavía no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, es un aprendizaje, es una labor que ocupa toda nuestra vida. Como hijos de Dios, hermanos, somos responsables de vivir bajo un nuevo sistema de valores en el que se destaque nuestra devoción a Dios y su conformación a su santidad. Así como los israelitas no estaban en Egipto, vean el verso número 45, dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Por esa razón, seréis pues santos, porque yo soy santo. Así como los israelitas ya no estaban en Egipto y no debían practicar los valores de un sistema decadente y pecaminoso, los cristianos ya no pertenecemos al viejo sistema mundano de valores contrarios a la santidad de Dios. Ya no pertenecemos allí, hermanos. Nuestra misión aquí, hermanos, y ahora, es exaltar las excelencias del Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y que nos sacó de la inmundicia del pecado para vivir en santidad y dar testimonio
de la verdad, según 1 Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, la fidelidad en cumplir las disposiciones más básicas de la vida que Dios exige, lo más básico, lo más sencillito, nos va a capacitar para realizar las más complicadas. ¿Se imaginan que le dijeran a Moisés ahí: no, ponos otras cosas más difícil? Eso de comer animales, eso está fácil. Ponos otra cosa más difícil, algo más, un grado más alto, porque no, no fue así, hermanos. No es así. Si no cumplimos estas disposiciones básicas, sencillas, hermanos, no vamos a poder cumplir las disposiciones más complicadas que Dios nos pida. Las que se refieren a nuestro carácter moral, a nuestra vida espiritual. Es por eso que una persona que no sabe seguir indicaciones es una persona que hay que dudar si hay vida moral en ella. No sabe seguir indicaciones sencillas. Aún así, hace lo que quiere. Ahora las espirituales, menos las va a obedecer. Ahora, hermanos, la razón por guardar las leyes de pureza es para ser santos, porque Jehová es santo. Y el que quiere entrar en su presencia debe de ser santo. Así que la cosa es esta: si quieres andar con Dios, si quieres caminar con Dios, debes de ser santo. Debes de santificarte. Debes de apartarte. Y la palabra, hermanos, esta de santificarse o de ser santo, tiene la idea de apartarse a propósito. O sea, yo me aparto con un propósito. Yo me aparto no porque los demás se apartaron y también estoy ahí en la bola. No, yo me aparto con un propósito. Para servicio, para servir al Señor. Y ser santo, hermanos, como veíamos hace un momento, ser santo no es un grado de superioridad. Ser santo no es un grado de superioridad. Ser santo, hermanos, solamente indica una diferencia: lo limpio del inmundo. Eso es ser santo. Ya vamos a terminar, hermanos. Pregunta: ¿los animales prohibidos pueden producir problemas de salud? ¿Los animales prohibidos pueden producir problemas de salud? El Nuevo Testamento, hermano, nos da respuesta a esto, y esto con respecto al cerdo que estaba prohibido comer y que ahora sí nos comemos. Muy rico. ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué? Pues en primer lugar, hermanos, tiene que ver en con qué se alimentaban en aquellos entonces. Comían pura escoria, excremento. Entonces, por eso Dios se los prohibió. Y ahora ¿cómo nos los comemos? ¿Ahora con qué lo alimentan? Pues con alimento para puerco, ¿no? Ya es diferente. Pero es una razón que yo deduje. Pero vamos a ver la respuesta que dice el Señor. Animales prohibidos. El Nuevo Testamento nos da una respuesta a hecho. Hechos capítulo 10, versos de 10 al 15. ¿Estamos ahí? Hechos 10, versos de 10 al 15. Dice acerca del apóstol Pedro en casa de Cornelio. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis
y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Ahora, hermanos, esto es algo simbólico, hermanos. Porque miren, los animales limpios, según esto, hermanos, los animales limpios y los inmundos representan la diferencia entre los hebreos y los gentiles en este pasaje, simbólicamente. Lo vuelvo a decir. Los animales limpios y los animales inmundos representan la diferencia entre los hebreos y los gentiles en este pasaje. Porque parece que el Nuevo Testamento, hermanos, reconoce las leyes dietéticas como símbolo de la división entre los judíos y los gentiles. Vean, hermanos, Hechos 10:28. Hechos 10:28. Y esto se ve claramente reflejado en este pasaje. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, a Pedro dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, hermanos, esta es la razón por la que nosotros los cristianos no tomamos en cuenta las leyes dietéticas de Levítico capítulo número 11. Pues enseñan una teología que el cristiano no puede aceptar. Así que, hermano, puedes comer pulpo en un coctelito. Puedes comer todas estas cosas. Puedes comer el puerquito también. A grandes rasgos, pues, hermanos, lo que se nos enseña en el capítulo 11 de Levítico, hermanos, es solamente una introducción a que el pueblo conozca, empiece a conocer la santidad de Dios. ¿Y cómo se les empieza a mostrar? Tienen que ser diferentes, tienen que ser distintos. No tienen que andar igual que el mundo. Tienen que ser como yo. Ahorita no lo son, pero con esto que les estoy enseñando, van a empezar a ir en pos de ser como yo. Solo obedezcan esto sencillo que les estoy diciendo. Son cosas sencillas: comida, limpieza. Hagan esto. Los estaba entrenando, hermanos. Los estaba ahí con estas cosas. Dios al pueblo de Israel lo estaba entrenando. Que Dios, hermanos, nos lleve cada vez más en este proceso de santificación y de crecimiento para beneficiar a otros con ello. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Señor, le agradecemos por la oportunidad que concede a su iglesia de el ser expuesta a su palabra. Permita, Señor, que podamos de una manera más clara, de una manera más entendida, en estas verdades acerca de nuestra santificación, ir en pos de ello, ir avanzando y creciendo, Señor, para la gloria de su nombre. Y gracias le damos, Señor, por darnos estas herramientas, Señor, para ser sostenidos mientras usted viene por su iglesia. La predicación, la comunión. Gracias, Señor.
le adoramos y le bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Que el Señor le bendiga. Nos vemos próximo domingo para continuar y concluir en el capítulo número 15. Que el Señor les bendiga.